Amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 23 de junio del 2025 con 26 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Bueno, señores, como comentábamos el viernes, las posibilidades o las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que en 2 semanas pues iba a tomar una decisión e iba a informar de su decisión en relación a Irán y si atacaban o no, si se involucraban o no. Pues bien, el fin de semana quedó demostrado que, como decíamos acá, hay unas contradicciones, unas incoherencias en las declaraciones, que sí, que si no, que si voy, que si está Estados Unidos involucrado, y al final ha quedado develado todo el panorama. Definitivamente que, como habíamos dicho, no es verdad que Netanyahu iba a tomar esa decisión, aquella transferencia de los 20.000 misiles de Ucrania para al Medio Oriente y toneladas de bombas que fueron aprobadas previamente, se recuerdan, a pesar de quejas y de cuestiones. Bueno, obviamente que no era nada como se entendía, sino parte, por lo menos aparentemente, o bueno, queda evidentemente demostrado que era una estratagema. Mientras se estaba discutiendo, se estaba negociando, pero sin embargo, como quiera, persisten las incongruencias. Estados Unidos bombardeó, se involucró, ahora dice que no es una guerra, que es solamente con la parte nuclear, pero cuando tú vas y bombardeas un país soberano, una nación que no te ha agredido, entonces, si tiene 4 patas y 2 tutumas, es un camello, pues es una guerra. Y eso tendrá sus consecuencias. El viernes analizábamos, el jueves también. Todos estos días hemos visto la parte estratégica y de las implicaciones y las repercusiones que eso puede tener, lo hemos mencionado. Pero tenemos ya informaciones precisas sobre qué sucedió. Ustedes seguramente estarán enterados. Vamos a hacer algunas precisiones de cómo nosotros vemos y analizamos las repercusiones internacionales que ha tenido, las que son sinceras, las que son, como dice Marco Rubio, son cínicas, y es verdad, hay de eso. Pero lo fundamental de todo esto son las implicaciones a largo plazo que esta decisión habrá de tener, tanto en credibilidad, en prestigio para los propios Estados Unidos, y la palabra del presidente, que fue empeñada en 2 ocasiones y violada, y dicho una cosa y resultó que era un truco, un juego de cámara para confundir, y eso no lo hace un presidente. Vamos a entrar ahorita en algunas precisiones o analizar algunas aristas de esta situación, viendo lo que sucedió, comentándolo para fines de edificación y de que estemos hablando sobre un terreno común, sobre algo concreto. Pero esas son las mayores, esa es la noticia de mayor trascendencia a nivel global desde la madrugada del sábado que se empezó esos ataques, ¿verdad? Del sábado para el domingo, madrugada del domingo. El presidente Trump, con el cambio de horario, ¿verdad? En la noche dio a conocerlo, lo puso en su tweet, en la tardecita ya, le llegó a uno, hemos atacado estas 3 bases, las que se suponía, de enriquecimiento, de almacenamiento, supuestamente. Y luego se anunciaba que iba a dar una rueda un discurso, lo cual hizo. Se anunciaba desde la tarde del sábado que él retornaba de su juego de golf por allá, no sé si estaba por New Jersey, ¿dónde fue? Donde era que estaba, para una reunión de su Consejo de Seguridad, en donde obviamente algo se estaba cociendo, y obviamente era la situación esa.
Y al otro día, pues el ministro de Defensa y el Chief Staff, el jefe de Estado Mayor, me parece que es conjunto, daba las explicaciones de qué consistió, cómo se estructuró, qué se había hecho, etcétera. Entonces, en eso vamos a ahorita verlo, las opiniones de diversos líderes mundiales y sus análisis, ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, eso es lo más trascendental que hay. Eso tumbó todos los temas, no se habla de Ucrania, no se habla de Gaza y los palestinos, porque este es un problema en categorización, digamos, con una categorización en la escala de Richter que se le pone a los terremotos de 8. Vamos a decir que Ucrania sea 5 y Gaza 4 o 3 y este es 8. Realmente sí es así. Ok, bueno. También ahorita veremos en la parte económica las implicaciones puntuales para nosotros. Ya veíamos la semana pasada declaraciones de los diversos sectores económicos en relación a la medida del Banco Central de liberalizar recursos para dinamizar la economía, los 81.000 millones. Hay algunas, siguen habiendo opiniones, pero las que ya enfocan al día de hoy tienen que ver con las implicaciones que pudiera tener un incremento desmesurado del precio de los combustibles, que luego había bajado el viernes con el anuncio del presidente de que iba a tomarse 2 semanas para decidir, ¿se recuerdan? Y los mercados inmediatamente, y yo comentaba eso y le presentaba, miren los números, ustedes ven, cada vez que él da una bocanada de esperanza y de respiro y de tranquilidad, los mercados lo premian. Sube el Dow Jones de las 30 principales empresas, que es una señal de cómo se mueve la bolsa de valores de Nueva York. El New York Stock Exchange. Sube el Nasdaq, que es la tecnológica. Y sube el Standard & Poor's, que ya abarca mucho más. Son 500, las principales 500 empresas que se cotizan en la bolsa. Características de diversos sectores industriales, empresariales, etcétera, para tener un portafolio diversificado y más o menos cómo se mueven esos índices, para eso se usan, es como está la economía bursátil, vamos a decirlo. Porque otra es la de la calle, ¿no? La de la realidad afuera, pero obviamente esta se nutre de aquella y tiene sus interrelaciones, no es a lo loco. Usted puede manipular, como decía Hipólito, no, hay que, ¿cómo era que decía una vez? Que boronear arriba para que lo de abajo, que la macro con la micro, esos eran disparatadas de esas, pero no, aquí tiene una correlación, una cosa con la otra. Y esas noticias, cuando hay noticias de que se cae un avión en tal sitio, usted ve como las aeronáuticas, las empresas aeronáuticas, McDonald's, Boeing, la Airbus, la que sé yo qué, de una vez cae el valor de las acciones. Que allá en la China van a comprar 80.000 millones de dólares en un acuerdo con Boeing de 200 aviones. Usted ve cómo las acciones se disparan de esa compañía de una vez al cielo inmediatamente. ¿Ve? Y lo contrario, cuando por ejemplo dice que China ahora con los pleitos con Estados Unidos ya no va a comprar los aviones, ahora lo va a comprar Airbus de Europa. Y las acciones de Boeing hacen así, entonces los de Europa hacen así. Todo eso tiene su relación. Bien. Entonces aquí a nivel local tenemos muchas actividades. Por cierto, vi unas declaraciones. Yo aquí, en el primer momento que inició, cuando Trump dijo que le preguntaba y decía, no, ni el New York Times ni el Washington Post sabe lo que yo voy a hacer. Yo dije, claro, nadie sabe lo que el señor tiene en su cabeza, porque si uno dice que él va a hacer A, así mismo lo dije, si uno dice que él va a hacer A porque está informado y porque sabe que eso es lo que él va a hacer A, como es él, para no darle al otro, el que tenía la razón o el que adivinó, sale y hace B, aunque no le convenga y que lo que le convenga sea A. Digo, porque eso es lo que él hace, lo que le parezca, lo que tenga en su mente. Bueno, eso respondía a él cuando dijo que nadie sabe, que puede que sí, que puede que no.
Y después vino con lo de las 2 semanas, que es lo que yo le decía hace unos minutos, y eso y los mercados reaccionaron positivamente, ok, bajaron el precio del petróleo, subieron las acciones, todo muy bonito. Pero cuando empezó este conflicto y se hablaba de la posibilidad del involucramiento de los Estados Unidos, porque mientras estaban Irán y Israel tirándose, Israel le lanza bombas y misiles de los aviones porque tiene acceso y capacidad, está impunemente golpeando y bombardeando. Yo le analicé desde el viernes pasado eso, ya recuerden que tenemos 8 días, fue el viernes de arriba, ya van como 7 y 2 días más, 9 días, 10 días. Que había un desbalance estratégico porque Israel había destruido todas las defensas antiaéreas y los y los radares en octubre del año pasado, cuando retalió y había preparado el camino, y ahora perfeccionó el tema, acabó con lo que quedaba y por eso golpea con bombas. Pero Irán, que no tiene capacidad aérea, porque los aviones que tiene y se lo están destruyendo en tierra, son aviones de cuando Cuca bailaba. Aviones Y de los 70, de los 80, que no se comparan con los F-35, que son sigilosos, quiere decir, como los B-2, que fueron los que se usaron para atacar, que no son prácticamente percibidos por el radar. Y su footage, la detección es tan pequeñita que para tú localizarlo, seguirlo, calcular su ruta, enganchar, como se llama, el misil para que lo alcance, es prácticamente imposible. Cuando tú vienes a hacer eso, ya él te lo tienes encima y ya él te bombardeó a ti. Bueno, Irán no tiene eso, son aviones viejos, rusos y de americanos, de cuando el Shah, que era el aliado de Estados Unidos, aviones viejísimos que no sirven para competir con los israelíes, que son de última generación y tecnología. De hecho, los F-35 hubo que modificarlos con tecnología hasta israelí para adaptarlo especialmente a su realidad y a lo que ellos tenían y sus equipos. Bueno, eso es un tema aparte. Pero Irán ha desarrollado durante décadas una gran industria de los misiles, y de hecho le está lanzando unos misiles hipersónicos, supersónicos y de toda manera, más los drones que le suplía a Rusia, que ahora Rusia tiene ese problema, no va a tener drones, aunque les cedió la licencia y ellos producen por allá, pero muchos componentes no los tiene Rusia, lo producía Irán con sus relaciones y 30 años de bloqueo que tiene, buscándosela, que le ha resuelto todos esos problemas, pues le estaba supliendo. Pero Israel le bombardea con los misiles, con las bombas y misiles desde sus aviones, y Irán le lanza misiles. Y yo le decía, hay un desbalance estratégico que obviamente cuando se acaben los misiles o se disminuyan de Irán, Israel va a seguir impunemente golpeando todos los sitios estratégicos, quarters, bunkers, los sitios ya de nucleares profundos. Se supone que con el ataque americano se resolvía. Vamos a ver ahorita si hacía o no. Pero bueno, yo decía desde ese momento, y ese es el tema que tiene que ver con nosotros, que el gobierno, recuérdense, inmediatamente se inició ese conflicto, debía, y daba mi experiencia, que siendo superintendente tuve que bregar con un petróleo a $150 el barril. Estamos hablando de que ahora está a 70. Ahora mismo subió de nuevo un poquito en la bolsa mercantil de Nueva York. Está el West Texas Intermediate en 74,27. Un pequeño repunte, pero básicamente nada. 150, el doble de lo que está ahora. Imagínense. Imagínense las consecuencias que tiene. Ahorita vamos a entrar en esos detalles. Pero yo decía que el gobierno tenía que tomar inmediatamente una decisión sobre eso y convocar y tomar acciones, prepararse para lo que viene. Hoy veía unas declaraciones de Omar Fernández, el senador de la capital, de la Fuerza del Pueblo, diciendo al gobierno que las consecuencias que iba a tener el incremento de los precios de los combustibles si se da lo que todos tememos en el Golfo de Hormuz. Y veía a Francisco Javier también del PLD
hablar sobre eso, que tenía que convocarse el Consejo de Gobierno, que yo recuerdo que en una ocasión participé en una reunión de Consejo de Gobierno, la única que participé siendo funcionario de las administraciones del presidente Fernández. La única vez que participé, pues superintendente no tiene que participar en esas cosas, es lo que es el regulador de la industria, del sector, pero bueno, me llevaron eso, había un problema de incremento de los combustibles y tuve que participar y obviamente yo conocía y conozco del tema y ahí tuve que aportar, por algo me invitaron, de hecho. Y bueno, les recomendaba eso y ahora veía esas dos sugerencias de dos políticos de la oposición, que es importante que el gobierno le ponga atención. Lo menciono porque me pareció importante el aporte que hacen. El aporte que hacen es de buena intención porque aquí estamos todos y lo vamos a sufrir todos. Lo vamos a sufrir todos. Bien. Miren, ya que me bajé, ¿no, verdad?, a lo local, el presidente Mejía, Hipólito, desde que se habló de la reunión del Consejo Económico y Social, de una vez planteó el tema de la regularización de los haitianos. ¿Recuerda? Regularización. Y que lo iba a plantear. Bueno, en el CES se está discutiendo. Hay varias mesas y creo que hoy empiezan los trabajos formales. Tengo entendido, no sé. Pero a veces con Hipólito uno lo coge ideas porque a veces anda en la politiquería, ya anda tirándole, qué sé yo, que al cuello a la vicepresidenta, le tiró al de Lindri, que hay que votarlo porque no cumple con los canales, qué sé yo qué. Después le dice a otro y se ven cosas, pero eso ya es política. Yo lo he comentado porque es importante. Pero él ha planteado lo de la regularización y desde el gobierno señalaron, lo dijo el amigo, el ministro de Trabajo, lo dijo que no iba a haber regularización, salió el speaker de la presidencia, que no iba a haber regularización de parte del gobierno. ¿Se recuerdan ustedes que eso se iba a mandar al CES, como ha sido? Pero hago ese señalamiento porque Hipólito ha sido un abanderado de que aquí el sector agrícola no puede, sino con los haitianos, y que la construcción tampoco. Y él ha sido muy claro en eso. Entonces, discrepa en esas declaraciones de la posición oficial del gobierno, que el propio presidente se ha desligado y ha dicho, yo eso lo voy a mandar al CES. Lo de la regularización, porque se ha planteado regularizar para darle, para los trabajadores de esos sectores. Yo he estado total y absolutamente en desacuerdo. Pero ayer sale esta información. Esto no es regularización, pero se parece, que es lo de los permisos de trabajo. Una vez, ustedes se recuerdan que hablaron en estos días hasta de habitantes fronterizos. Y en otra ocasión, un síndico de por allá, de Dajabón, no sé de quién, de por ahí, propuso darle un carné. Con esos carnés, con cosas de esas, fue que nos llevaron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y nos condenaron y nos han venido metiendo los dedos en los ojos con el caso de los haitianos. Porque le damos eso, es como te damos una uñita así y después se cogen la mano. Con eso vienen y nos plantean que tenemos que darle la nacionalidad, que tenemos que darle todo ese tipo de cosas. Por eso es que uno se opone a ese tipo de cosas, porque uno sabe qué es lo que se busca al final del día. De manera estratégica, en el largo plazo. Mientras que esta gente se aprovechan de esa mano de obra barata. Hoy sale el INVER, el de la agricultura, diciendo que no es verdad que se le pague menos, que hay que darle la comida y un sinnúmero de cosas, pero como quiera no tiene la seguridad social y ese tipo de cosas. Pero independientemente de eso, lo que quiero es presentar es esto, porque no sabíamos. Dice el ministro de Agricultura, Limber Cruz, que ya aprobaron los primeros 15,000 permisos de trabajo transitorios. Nadie sabía eso. Que ya se habían aprobado, pero ¿para qué vamos al Consejo Económico y Social? Si ya desde el gobierno ejecuta un plan para otorgar permisos transitorios de trabajo. Yo, que veo todas las informaciones a diario aquí con ustedes y las analizo, yo no había oído eso.
se les diera permiso transitorio hasta que puedan renovar sus documentos desde su país. Desde Haití no se renueva nada, ahí no sirve nada, ahí no funciona nada. O sea que eso de transitorio, eso es un eufemismo. Nada de que tenga que irse a arreglar en Haití se va a arreglar. En Haití no le dan documentos, no van a renovar, porque ahí no funciona nada. Ahí lo que hay son bandas, matando y quemando y destruyendo. Entonces, ahí está la cosa, que es un carnet con datos biométricos y un código QR, todo eso para María 1. Que ahí vamos a identificar. ¿Por qué tenemos nosotros que identificar? Claro, está muy bien que lo identificamos, los delincuentes que vengan, pero a los ciudadanos de Haití, en Haití es que tienen que identificarlo, porque ellos vienen y se ponen un nombre de aquí, con apellido de aquí, y tú tienes que, será preguntarle perejil después para saber lo que estén hablando y con lo mal que suena eso. Dice don Limber Cruz, te puedo asegurar que se aprobó a los bananeros, por ahí se comenzó. Y se le va a aprobar a la avicultura, al arroz y a los plátanos. Serán elegibles solamente los que tengan algún tipo de identificación de su país de origen. Es un cuento, es un eufemismo. Esos haitianos no son cimarrones sin ningún tipo de documento, vienen a la buena de Dios. Que en agricultura se necesitan 100,000. Ya usted sabe, si usted quiere, y él dice una verdad, si usted va al sector turístico, que yo no sé cómo en el sector turístico pueden tener haitianos trabajando sin documentos, no pagan impuestos, cómo lo permiten las autoridades, y el 80-20 ¿dónde está? Bueno, pero ¿cuál es el punto con relación a esto? Que si va al Consejo Económico y Social a discutirse lo de la regularización, pues que dice Hipólito, aquí vemos que ya no solamente la regularización, ya se le está aprobando permisos de trabajo y que el gobierno está ejecutando un plan. Entonces, por eso es que en aquella ocasión la oposición se retiró de la mesa donde se discutía esa, porque lo que cogían a la oposición era como de preservativo, de mampara, para hacer sus cosas. Yo espero que no sea así. Independientemente que pueda ser que en el caso de ese del permiso ese que se está dando, yo pueda tener alguna, vamos a decir que flexibilidad en cuanto, pero regularización absolutamente ninguna. Pero es un eufemismo decir que a los que tengan documentos de allá, ¿quién ha dicho que los de allá tienen documentos? Eso viene en cimarrón, como los chivos por ahí, sin ley, por la frontera. Bueno, pero nada, ahora usted lo sabe, igual que yo, que no sabía, que a los haitianos se les está dando un permiso de trabajo. Pero lo dice un ministro del gobierno y señala que ya se le dieron 15,000 a los bananeros de por allá de la Cruz de Manzanillo. Que viene lo de la agricultura, que viene lo del arroz, que viene lo de la construcción. Entonces se nos dice una cosa y se hace otra o se nos marea, etc. Pues bien, lo que sucedió en Irán con el involucramiento norteamericano fue, como le había dicho, ahí hay unas bases, unas instalaciones nucleares de almacenamiento, de procesamiento, de refinación, de enriquecimiento del uranio en unas centrífugas especiales. Ese uranio se convierte en metal, se trabaja, después se gasifica, se pasa por unos centrífugas y pasa de uranio 238 a 235 que es, y ese tiene que llegar a, si llegara con 3% lo pueden usar de enriquecimiento, lo pueden usar en centrales nucleares. Las propuestas que había de las negociaciones que llevaban, habían habido 5 rondas de negociaciones, por eso es que uno no acaba de entender, entonces eran negociaciones, ¿quién estaba mareando a quién? O era una estratagema para prepararse y después hacer lo que se hizo. Bueno, anyway, en esas 3 instalaciones ya habían sido atacadas la parte superficial y con las bombas que disponía Israel, que también tenía bombas de profundidad, pero no necesariamente de la profundidad que se presume. Se presume estaban las facilidades debajo de una montaña que se llama Fordo. Imagínense, por las entradas y todo, tú presumes que por ahí se llega, pero a lo mejor tú tiras la bomba aquí, pero donde estaba la cosa era allá. Vamos a ver. Entonces,
lo que se decidió, el presidente Donald Trump enviaron 6 aviones de esos B-2, aviones que cuestan $2.000 millones cada uno, son de los 80, que son bombarderos estratégicos, que es el único que puede cargar las bombas esas. Esa bomba, cada una pesa alrededor de 13 toneladas. Esa bomba es de penetración profunda, baja hasta unos 60 metros. Después que se detiene, entonces tiene un fusible que explota. Y ahí ya te sabe el desastre, con 30.000 libras de explosivos que acumula en una carcasa especial de acero y aleación de molibdeno, que es durísima para que realmente explote como es, y forma se supone que un terremoto ahí abajo. Fueron más de una bomba, porque si yo les decía el viernes, pues si es de 60 y está a 80 o a 90 abajo, pues habría que tirar después que explote la primera, volver a tirar otra para que siga para allá abajo más y paga. Bueno, pero tú la tiras aquí y esperas a que todo el temblor y la destrucción acabe con todas las construcciones de concreto armado con que se hace todo eso ahí abajo. Esa fue la operatividad. Los Estados Unidos tienen eso diseñado desde hacía miles de tiempo atrás. Esas bombas son para esos fines. El diseño, se usaron alrededor de 120 aviones mandaron aviones por un lado, por las informaciones de inteligencia, para que los iraníes no se dieran cuenta de que los aviones furtivos, que como quiera no se iban a dar cuenta, porque ya los aviones israelíes llegan y bombardean donde quiera. Pero ya habían hecho el trabajo, habían eliminado todas las baterías antiaéreas y las defensas, y llegaron impunemente y bombardearon los 3 lugares. Fordo, Natán, que ya lo habían bombardeado los israelíes, y Fajá. Bueno, Trump dijo que fue exitoso, que fue lo máximo, que sus guerreros, pero cualquiera bombardea de allá arriba, tira ahí abajo, ¿verdad? Eso no tiene ciencia. Pero que fue exitoso. Luego hablaron el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor conjunto de que se iba a hacer un damage assessment, una evaluación de daños, de si se logró realmente en la práctica, porque pudiera ser, uno no sabe lo que puede haber sucedido allá abajo. Se cerraron todas las entradas, se destruyó todo. Bueno, quién sabe, quién sabe. Dice el de la Agencia Internacional de Energía que eso no se puede determinar. ¿De qué ha habido un daño? Bueno, lanzaron también como 30 misiles desde los submarinos que están en la zona a la de Fajá, mientras se encargaban, fueron como 14 bombas. De las bombas de esas, de 30.000 toneladas, la GBU-57 y las otras que son de menos, pero también son tremendas bombas que acaban con todo. Dice Trump que fue exitoso, que ahora Israel tiene que Netanyahu, que mucha gente entiende que Netanyahu fue quien involucró a Trump en esto, uno ya ni sabe quién a quién. Están las quejas en el Senado, en el Congreso, de que si es que los demócratas dicen y algunos republicanos que eso no era constitucional, que necesitaba aprobación del Congreso. Trump ahora dice que si la paz no llega rápido, iremos por otros objetivos, pero que uno tiene, de nuevo, las incongruencias. La paz con Estados Unidos no ha habido agresión, con Estados Unidos no había estado de guerra. La paz es entre Israel y Irán. Cuando él dice este tipo de cosas, va a seguir bombardeando. Dice que si Israel retalia ya a los Estados Unidos, que era la promesa, que si se involucraban, le van a caer con todo, y eso no puede uno dudarlo porque es el poder. Lo único es que eso tiene sus consecuencias. Yo les decía, le ponía el ejemplo del ratón. Cuando acorralan a los ratones, Irán está acorralada. Irán no tiene cómo pelear ni con Israel, menos con Estados Unidos. Yo les decía el análisis estratégico en estos días por la situación de los misiles y las bombas. Los aviones de Israel llegan hasta donde quiera en Irán. Y ya las defensas antiaéreas no sirven, los radares están destruidos, o sea que impunemente bombardean donde quiera. Y Irán podrá bombardear y destruir ciudades, atacar. De hecho, tiene saturado el Iron Dome y el Arrow, el Davy Sling, todas las defensas de Israel, pero va disminuyendo la potencialidad.
y el volumen. Pues se van acabando y le ha destruido las fábricas, y le está destruyendo todo. Entonces, la paz era entre Israel e Irán. Ahora se involucra Estados Unidos y habla de pasos. Incoherencias de nuevo. Pero Marco Rubio dice que el mundo es más seguro y estable. Yo entiendo, y Europa y Occidente, que Irán no debió haber tenido arma nuclear por toda su conducta histórica. Financiaba a los grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, Houthis y otros que uno no se sabe ni los nombres, pero andan por ahí en Irak, la fuerza del Siria, tenía en Siria también las milicias, apoyaba a Assad, él que se fue para Moscú, acaba de perder Moscú prácticamente a dos poderíos, dos aliados, Siria y ahora Irán, porque era aliado, están reunidos en Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores y Putin, que se ha pronunciado ahora Trump para que vea quiénes son sus aliados de verdad. Ahora le comento. Entonces, esas consecuencias todavía nadie sabe. Todo el mundo, todos los países árabes pidiendo que se desescale en el Consejo de Seguridad, China, Pakistán y la India, creo, o quién más, no sé quién más, pidiendo que ese conflicto desescale. Irán no tiene una buena jugada. Cuando el que jugó tablero es que el simple, que son fichitas así. Cuando tú tienes una jugada, que donde quiera que tú pones la tuya, te van a dar una recogida, iPhone y uno, tú no tienes jugada buena, todas tuyas son malas. Pero esta agresión pone en entredicho el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pone en entredicho la palabra del presidente de los Estados Unidos, la buena voluntad, la confiabilidad de un negociador como ese, que está negociando tarifas, que no las cumple, que dice que no va a atacar, que en 2 semanas, que ya va llamando a Israel a negociar, que el viernes se reúne, a Irán, se reúnen el viernes los estados europeos con Irán, y él ataca, dice, Europa no tiene nada que ver con eso, y lo que él quería era que iba a atacar. ¿Con qué fin? ¿Hacerse el imprescindible? Bueno, uno no sabe. Entonces, vamos a ver las consecuencias. Le dije, el Tratado de No Proliferación, Rusia se pronuncia, hasta se ríe. Miren lo que dice para que Putin, tanto que él habla de Putin y alaba, para que vea, países árabes preocupados, Arabia Saudita, el parlamento iraní, el parlamento aprobó que se cierre el estrecho de Hormuz, pero eso no lo puede decidir el parlamento, como que aquí los diputados deciden que se haga tal cosa, pero al final el ejecutivo que toma la decisión. Miren lo que dice Dmitry Medvedev, que es el perro de caza que usa Putin cuando habla de nuclear y de acabar con Europa. Hizo un tuit con sus 10 conclusiones. Dice, la infraestructura crítica del ciclo nuclear parece no haber sufrido daños o haber sufrido daños menores. Él no puede saber eso, pero está hablando. Oigan esto, esta parte es importante. El enriquecimiento de materiales nucleares, y ahora podemos decirlo directamente, y la futura producción de armas nucleares continuará, y ahora podemos decirlo directamente, o sea que Moscú estaba ayudando a su aliado Irán, que le dio los misiles y los drones Shahed, con los que acá andan destruyendo a Ucrania. Oigan ustedes, para que aprendan a leer. Podemos decirlo directamente. Eso es Medvedev, la mano derecha de Putin. Tercero, una serie de países, él no dice Moscú y Corea del Norte, que son una serie de países, están dispuestos a suministrar directamente a Irán sus armas nucleares, para que Trump vea si Putin es su aliado o si es Europa, que él está casi vendiéndole su arma al malo, como dicen, vendiéndole Ucrania a Putin, con unas locuras ahí. Rusia en la ONU. Con sus acciones, Estados Unidos abrió la caja de Pandora. Washington ha demostrado su total desprecio por la posición de la comunidad internacional, dijo el embajador permanente de Rusia en las Naciones Unidas. Y uno tiene que decir que hasta razón tiene. Pone en juego la seguridad y el bienestar de toda la humanidad. Le está diciendo a Trump, a su aliado, para preservar su hegemonía en el mundo, está dispuesto a cometer cualquier crimen
y violar el derecho internacional, y uno no tiene otra cosa que asentir con la cabeza. Ese es su aliado Moscú, con el que él está negociando con Ucrania, que lo que ha hecho Putin es marearlo y darle vuelta en un tío vivo. ¿Se acuerdan? Que hasta le cerró las informaciones de inteligencia satelitales cuando estaban en Kursk y le prohibió darle y le suspendió la ayuda militar que había sido aprobada por el gobierno de Biden. Todavía agarró ahora 20.000 misiles y se lo manda a Israel, a Oriente Medio, en lugar de mandárselo a Ucrania, que le correspondían a Ucrania, que lo habían pagado y que estaban aprobados en ese paquete de ayuda. Míralo ahí cómo le salen ahora a Moscú. Las garras. Está en Moscú el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, reunido con Putin, su aliado estratégico, que parecidamente lo ha soltado en banda. Volveremos a escuchar, oiga lo que le dice el embajador de las Naciones Unidas ruso a su aliado Trump. Volveremos a escuchar las cínicas declaraciones de los representantes estadounidenses sobre su disposición a volver a las negociaciones, que es lo que está diciendo Trump. Vamos a sentarnos en la mesa ahora, después de haber ido atacado a hacer ese lío, cuando debió haberse dado otro enfoque. Ahora Irán no tiene por qué, dice el Washington Post, ataque de Estados Unidos podría impulsar a Irán a fabricar una bomba nuclear. Hay 400 kilogramos de uranio enriquecido, hasta 60%, que no se sabe si estaban ahí, si fueron movidos, si fueron trasladados a sabrá Dios a dónde, que aunque no es 90% para una bomba nuclear por todas las de las leyes, sí puede hacer una bomba cruda. Hay unas bombas que se llaman hasta dirty bomb, una bomba sucia que con cosas radiactivas y eso, que tú la tiras y puedes matar 200, 300 mil personas. Con ese 60% no sale la bomba aquella que es realmente, pero sale una bomba que hace mucho, pero mucho daño. Entonces, por eso hablábamos de la falta de dirección estratégica, de visión, y los que realmente piensan en ese gabinete tienen que quedarse callados, porque si no caen mal a su jefe. Así está el mundo, señores, y ahí vemos que nada de eso quedará así por así. Ahora Estados Unidos emite una alerta de todos sus ciudadanos en el mundo entero, porque Irán le dijo, nos reservamos cualquier tipo de acción, y Estados Unidos es un objetivo militar, y obviamente siempre lo han sido los ciudadanos norteamericanos. Ahora Irán posiblemente, todas esas células terroristas que tienen en Europa, en Estados Unidos, sabrá Dios, atentados y cosas de esas, porque hay una asimetría de poder. Estados Unidos e Irán no son comparables. Irán no se va a comparar ya ni siquiera con Israel en términos del poder militar. Claro, nadie se atreve a meterse allí, porque eso ya es otra cosa. Pero de arriba lo explotan y lo van a seguir explotando. Y obviamente aquel acorralado va a tomar cualquier tipo de decisiones que van a afectar al mundo en su normal desenvolvimiento. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado.